Hay un momento extraño que algunas personas experimentan pero rara vez mencionan. Sucede en el silencio, en esa pausa entre conversaciones, en ese espacio donde el mundo se siente ruidoso, incluso cuando nadie está hablando. Es el momento en que una persona se da cuenta de que se siente más cómoda con la distancia que con la cercanía, no porque odia a la humanidad de alguna forma rebelde y dramática, sino porque estar rodeado de gente se siente más pesado de lo que debería. Si alguna vez has sentido esa resistencia antes de entrar a una habitación llena de conversaciones, si alguna vez has elegido el camino largo a casa solo para evitar encontrarte con alguien, o si alguna vez has sentido una presión extraña cuando alguien te hace una pregunta simple, entonces ya sabes de lo que estoy hablando. Hoy vamos a explorar algo que pocos admiten en voz alta, a la psicología de las personas que dicen odiar a la gente. Te advierto, esto va a desafiar todo lo que creías saber sobre la soledad y la conexión humana. Aquí está la verdad incómoda. A la mayoría de las personas que dicen odiar a la gente, en realidad no odian a las personas. Odian lo que las personas sacan de ellos. Odian los roles que se sienten obligados a interpretar, las expectativas invisibles, las matemáticas emocionales sutiles que deben realizar constantemente. Ajustar esta parte de sí mismos, ocultar aquella parte, suavizar esta verdad, modificar esa expresión. Cada momento se convierte en una negociación entre autenticidad y aceptación, y para algunas personas, esa negociación se vuelve agotadora. Es demasiado fácil decir que alguien es simplemente introvertido o socialmente reservado. La verdad es mucho más matizada. Muchas personas que afirman odiar a la gente son en realidad algunas de las personas más observadoras, sensibles y reflexivas que existen. No odian a las personas en el sentido literal, odian el trabajo emocional que conlleva interactuar con ellas. Piensa en esto. Cuando alguien entra a una habitación llena de gente, su mente no solo registra rostros, registra señales, el tono en la voz de alguien, la tensión en la postura de otro, los cambios sutiles de energía. Algunos individuos procesan todo esto de manera rápida e intensa, absorben demasiado, anotan demasiado, y notar demasiado puede hacer que el mundo se sienta abrumadoramente ruidoso. Es como estar frente a 100 pantallas, todas reproduciendo un canal diferente, todas exigiendo atención. La mayoría de las personas no experimentan el mundo de esa manera, por lo que no entienden lo agotador que puede ser. Existe un concepto en psicología llamado sobreestimulación emocional. No es un trastorno, no es un defecto. Simplemente es una forma de sensibilidad elevada. Las personas que experimentan esto a menudo se encuentran necesitando más espacio que otros. No están evitando a la humanidad. Están preservándose a sí mismas. Han aprendido que demasiada entrada emocional del mundo exterior hace que su mundo interior se vuelva inestable. Así que se alejan. No como un rechazo, sino como autorregulación. Pero hay otra capa en esta historia. Una que va más profunda que la sensibilidad. Algunos individuos se sienten desconectados de las personas porque las personas han sido una fuente de confusión o decepción en su pasado, no de manera dramática, sino en formas sutiles y acumulativas que dejan una huella. Tal vez aprendieron temprano que las conversaciones a menudo vienen con significados ocultos. Tal vez experimentaron situaciones donde la amabilidad se sentía condicional, donde la gente decía una cosa pero significaba otra, donde la confianza se sentía como algo que podía quitarse sin previo aviso. Con el tiempo, el lugar más seguro se convierte en la distancia. No el aislamiento, sino la distancia. Un amortiguador, un pequeño espacio emocional donde pueden respirar sin sentirse observados, juzgados o incomprendidos. Y luego está la expectativa que la sociedad nos impone a todos. La expectativa de ser infinitamente amigables, infinitamente pacientes, infinitamente accesible. Para algunas personas, esta expectativa se siente artificial. No se energizan naturalmente con interacciones casuales o charlas triviales. Prefieren profundidad, prefieren verdad, quieren conversaciones con significado, no intercambios realizados por obligación. Y porque ese tipo de conversaciones son raras, a menudo eligen la soledad sobre la conexión superficial. No por odio hacia la humanidad, sino por preferencia hacia la autenticidad. Esto lleva a una paradoja psicológica fascinante. Muchas personas que afirman odiar a la gente en realidad anhelan conexión, solo que no el tipo de conexión que usualmente reciben. Quieren conversaciones donde nadie esté fingiendo, quieren relaciones donde el silencio sea cómodo, quieren honestidad sin miedo, cercanía sin presión, afecto sin actuación. Estas cosas existen, por supuesto, pero no en todas partes, no con todos. Así que hasta que encuentran a los pocos que entienden, se instalan en la soledad como un refugio temporal. Otra capa de esta psicología es algo llamado desapego protector. Ocurre cuando alguien aprende, consciente o inconscientemente, que bajar la guardia viene con un costo emocional. Así que crean una barrera, no un muro hecho de ira, sino un escudo hecho de precaución. Se mueven por el mundo en silencio, con cuidado,
observando más de lo que participan. Parecen distantes, desinteresados o incluso fríos. Pero dentro de su mente hay una evaluación constante sucediendo. ¿Es esto seguro? ¿Es esto genuino? ¿Esto me drenará? Si la respuesta se siente incierta, dan un paso atrás, y dar un paso atrás se convierte en un hábito. Lo que hace esto aún más interesante es que estos individuos a menudo tienen un mundo interior fuerte. Sus pensamientos son vívidos, sus imaginaciones son profundas, reflexionan más de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Y porque su mundo interior es rico, el mundo exterior se siente menos necesario. No es que rechacen la conexión, simplemente no compite con la comodidad de sus propios pensamientos. Su soledad no está vacía, está llena de ideas, recuerdos, reflexiones, posibilidades, así que cuando alguien intenta sacarlos de este mundo interior demasiado rápido, se sienten interrumpidos en lugar de incluidos. Hay una verdad silenciosa aquí, que muchas personas rara vez reconocen en la soledad. Se siente segura para aquellos que han aprendido que ser incomprendido es más doloroso que estar solo. Y para las personas que experimentan el mundo con percepción elevada, el malentendido está casi garantizado. La gente malinterpreta su silencio como frialdad, malinterpretan su calma como desinterés, malinterpretan su distancia como rechazo. En realidad, estos individuos son a menudo los que más se preocupan, solo que lo expresan de manera diferente. Se preocupan desde lejos, con reflexión, en lugar de ruido. Pero aquí hay algo importante que entender sobre la psicología de las personas que se sienten así. No quieren vivir en distancia permanente. Quieren cercanía. Solo quieren una forma de cercanía que no los drene. Quieren relaciones que les permitan seguir siendo ellos mismos, sin ajustar constantemente quiénes son. Quieren personas que entiendan que el silencio no es un signo de incomodidad, sino un signo de comodidad. Quieren presencia sin presión. En el fondo, esperan encontrar a alguien que pueda ver a través de su exterior calmado y reconocer la profundidad debajo. Las personas así anhelan la libertad emocional más que nada. Libertad para sentir, para pensar, para expresarse de maneras que no requieren actuación. ¿Y por qué ese tipo de libertad es rara? Se protegen hasta que la encuentran. Podrías pensar que esta tendencia a evitar a la gente proviene solo de experiencias negativas. Pero curiosamente, la investigación muestra que lo contrario también puede ser cierto. Algunos individuos se sienten abrumados por la gente, no porque fueron lastimados por ellos, sino porque simplemente están programados para ser introspectivos. Su estado predeterminado es hacia adentro. Obtienen claridad de la reflexión, no de la conversación. Se recargan en espacios tranquilos, acceden a la creatividad a través de la soledad. Para ellos, la interacción social es como visitar una calle concurrida, interesante, incluso estimulante, pero no un lugar para vivir. Otro aspecto psicológico fascinante es la diferencia entre umbrales de estimulación. Algunas personas prosperan en entornos energéticos porque su umbral para la estimulación externa es alto. Otros alcanzan ese umbral rápidamente. Su mente se llena, sus emociones se desordenan, necesitan silencio de la misma manera que otros necesitan música, necesitan quietud de la misma manera que otros necesitan movimiento. Pedirles que socialicen constantemente es como pedirle a alguien que corra un maratón todos los días. Podrían hacerlo, pero el costo sería tremendo. Sin embargo, incluso cuando todo esto tiene sentido, todavía hay una pregunta más profunda que vale la pena explorar. ¿Por qué algunas personas expresan este sentimiento como odio a la gente? ¿Por qué usar un lenguaje tan amplio para algo tan matizado? Porque para muchos de ellos, es más fácil culpar al mundo que explicar su propia complejidad. Es más fácil decir la gente me drena que decir me siento abrumado por las capas debajo de cada interacción. Es más fácil decir me gusta estar solo que decir no sé cómo conectar sin perder partes de mí mismo. Es más fácil decir odio a la gente que decir lucho por sentirme seguro en espacios donde no puedo ser completamente yo mismo. Pero aquí está el secreto silencioso en la mayoría de los individuos, que dicen, odiar a la gente son increíblemente compasivos. No compasión ruidosa, no compasión pública, sino compasión silenciosa. Se preocupan profundamente por la justicia, el respeto, la sinceridad. Se ven afectados por cosas que otros pasan por alto. Sienten emociones en alta resolución. Su corazón trabaja horas extras, incluso cuando su rostro no muestra nada. También hay un tipo único de autoconciencia en personas como estas. Analizan sus propias reacciones, cuestionan su propia incomodidad, examinan sus miedos, sus dudas, sus patrones. No se mueven por la vida en piloto automático, se mueven por la vida con introspección, constantemente preguntándose por qué sienten lo que sienten. Y a veces esa conciencia en sí misma se vuelve abrumadora. Sienten demasiado por dentro para manejar demasiado por fuera. Pero aquí hay algo que a menudo se pasa por alto. Hay muchas personas que odian a la gente. En realidad, aman a la humanidad en un sentido más amplio. Aman las historias humanas, la creatividad humana, la resiliencia humana. Aman observar a las personas desde la distancia,
entender cómo funcionan las mentes, aprender qué forma la identidad de una persona. Simplemente luchan con las interacciones cercanas, las demandas emocionales, la naturaleza impredecible de las relaciones personales. Aman a los humanos como concepto, luchan con los humanos como responsabilidad, y de muchas maneras, esto los hace increíblemente reflexivos. No entran en relaciones casualmente, no pretenden estar conectados cuando no lo están. Si eligen a alguien, amigo, pareja, o de otro modo, es porque se sienten genuinamente seguros con ellos. Por eso, su círculo es pequeño, no porque odien a la gente, sino porque valoran tanto la autenticidad que solo unos pocos realmente encajan. Lo notable es que las personas con esta mentalidad a menudo se convierten en oyentes extraordinarios cuando confían en alguien. Su quietud los hace atentos, su introspección los hace empáticos, su precaución los hace gentiles. Puede que no se involucren con muchos, pero con los pocos en los que confían, ofrecen una conexión que es profunda. Pero antes de llegar a ese punto, deben navegar el mundo con una lucha interna que pocos notan. Por un lado, se sienten más seguros solos. Por el otro, anhelan comprensión. Por un lado, quieren proteger su paz. Por el otro, desean poder experimentar cercanía sin sentirse drenados. Equilibran la soledad y la conexión como un equilibrista, constantemente tratando de no caer demasiado hacia ningún lado. Y en algún lugar profundo dentro, esperan un momento, una persona, una experiencia, una conversación, que los haga repensar todo lo que creían sobre la conexión. Algo que haga que la cercanía se sienta más ligera, más segura, más natural. Algo que demuestre que no todos quitan energía. Algunos la dan, no todos abruman. Algunos traen calma, no todos confunden, algunos traen claridad. Hasta entonces, llevan esta verdad emocional silenciosa, odiar a la gente. No se trata realmente de la gente, se trata de protección trata de energía, se trata de entender sus propios límites. Se trata de preservar las partes de sí mismos que se sienten demasiado frágiles para exponer. Y si alguien realmente entendiera lo que pasa dentro de su mente, se daría cuenta de algo sorprendente. Estos individuos no alejan a las personas porque no sienten nada. Alejan a las personas porque sienten todo. Llega un punto en la vida de cada persona en que comienzan a preguntarse si su distancia de los demás es una elección o un escudo, una preferencia o un patrón. Las personas que a menudo dicen que odian a la gente finalmente alcanzan este momento de autorreflexión, generalmente tarde en la noche, cuando el mundo está lo suficientemente tranquilo para que surjan pensamientos honestos. Es el momento en que se preguntan por qué estar solo se siente tan natural, mientras estar rodeado se siente tan agotador. ¿Por qué la charla trivial se siente como trabajo? ¿Por qué la interacción se siente como expectativa? ¿Por qué las conversaciones que otros disfrutan se sienten como rompecabezas emocionales que deben resolver? Para muchos la respuesta radica en las historias que rara vez cuentan. Todos llevan un conjunto de experiencias que han moldeado su visión de la conexión. Algunas personas aprendieron que abrirse significaba ser incomprendido. Otros aprendieron que expresar sus necesidades significaba ser desestimados. Algunos fueron criticados por su personalidad. Otros fueron castigados por su honestidad. Con el tiempo, estas pequeñas lesiones emocionales se acumulan, no de manera dramática, sino de manera silenciosa y persistente, como gotas de agua tallando un río a través de la piedra. Y sin siquiera darse cuenta, comienzan a asociar a las personas con incomodidad. Pero la incomodidad por sí sola no explica el panorama completo. Hay otra dimensión, algo más sutil y psicológico. Algunas personas simplemente requieren un tipo diferente de nutrición social de lo que el mundo típicamente proporciona. No prosperan con multitudes o ruido o una atmósfera en constante cambio. Anhelan profundidad, no volumen. Anhelan autenticidad, no actuación. Anhelan espacios donde no tengan que negociar su identidad. Y porque estos espacios son raros, se retiran dentro de sí mismos no por amargura, sino por necesidad. Es similar a alguien que tiene una necesidad dietética muy específica. No pueden comer lo que todos los demás comen, no porque no les guste la comida, sino porque no toda la comida les sienta bien. De la misma manera, no todas las interacciones sociales se sienten bien para todos. Algunas drenan energía, algunas crean tensión, algunas los fuerzan a roles que se sienten antinaturales, así que evitan el equivalente emocional de comidas poco saludables. Y la gente confunde esto con misantropía. Aquí está la verdad más profunda que pocos comprenden en las personas que dicen odiar a la gente. No, quieren vivir detrás de muros emocionales para siempre. Quieren a alguien que llame gentilmente, alguien que se quede el tiempo suficiente para que el muro baje por sí solo. Alguien que no apresure su apertura, alguien que entienda que su corazón es lento para confiar porque es cuidadoso, no porque esté cerrado. Lentamente, cuando la conexión correcta entra en su vida, algo comienza a cambiar. El mundo se siente un poco menos ruidoso.
las conversaciones se sienten un poco menos demandantes. El peso emocional se vuelve más ligero. Comienzan a reír más libremente, hablar más abiertamente, compartir más honestamente. Su mundo interior, una vez custodiado, se convierte en un lugar que permiten que alguien más sea testigo. Esa es la verdadera psicología detrás de las personas que dicen odiar a la gente. No es un rechazo de la humanidad, es un anhelo por la humanidad correcta. No es frialdad emocional, es sensibilidad emocional. No es indiferencia, es autopreservación. No es juicio, es discernimiento. Y tal vez, solo tal vez, si el mundo entendiera esto, menos personas sentirían la necesidad de esconderse detrás de la distancia. No serían etiquetados como antisociales o poco amigables. Serían vistos por lo que realmente son en individuos reflexivos, sensibles y perceptivos, navegando un mundo que a menudo se mueve demasiado ruidosamente, demasiado rápido, demasiado descuidadamente para su ritmo interno. Porque en el fondo, incluso la persona más distante lleva un deseo simple de ser entendido sin tener que explicar todo. Ser aceptado sin tener que actuar, ser cuidado sin tener que agotarse, estar cerca de otros sin perderse a sí mismos. Y cuando ese deseo finalmente se cumple, cuando alguien les muestra que la conexión puede ser suave, constante y segura, sucede algo notable. Se dan cuenta de que nunca odiaron a la gente, solo necesitaban a las correctas. Si esto resonó contigo, deja un comentario, comparte tu experiencia, porque a veces, la persona más solitaria solo necesita saber que no está sola en sentirse diferente.